Este último, satisfecho seguramente por haber realizado una acción superior a lo que él mismo pensara, estaba encantado con el apetito del joven escocés, y cuando por fin notó que sus esfuerzos comenzaban a flaquear, se empeñó en estimularlos nuevamente ordenando que trajeran pastelillos y otras golosinas que se le fueron ocurriendo. Mientras estuvo dedicado a esta tarea, su fisonomía expresaba un humor excelente, muy próximo a la benevolencia, y al parecer en un todo distinto a su carácter, de ordinario severo y mordaz. Las personas de edad simpatizan generalmente con las diversiones y placeres de la juventud, siempre que su espíritu permanezca en reposo y no se sienta turbado por la envidia o la emulación malsana. El mismo Quintín de Urguara, aunque dedicado a tan agradable tarea, no tardó en descubrir que el aspecto de su anfitrión, que hasta entonces encontrara repugnante, cambiaba al ser considerado bajo la influencia del vino de Beaune, y hubo algo de afectuoso en el tono con que reprochó a maese Pedro que se divirtiera con su apetito, sin comer el nada. Hoy estoy haciendo ayuno, repuso el anciano, y no comeré nada antes del mediodía, salvo alguna golosina y una copa de agua. Ordenad a la mujer que me la traiga, indicó volviéndose hacia el posadero. Este salió de la habitación y el maese Pedro continuó. Y bien, ¿he cumplido mi palabra con respecto al almuerzo que os prometí? La mejor comida que he probado desde que salí de Glen Hawking. ¿Glen qué? Preguntó maese Pedro. ¿Estáis llamando al diablo con palabras tan revesadas? Glen O'Alekin, respondió Quintín de buen humor. Es decir, el Valle de los Mosquitos. Es el nombre de nuestro antiguo dominio, mi buen señor. Podéis reíros de esa palabra si lo deseáis. No tengo la menor intención de ofender, pero estaba por decir, puesto que os gustó tanto la comida, que los arqueros escoceses de la guardia comen igual, o mejor, todos los días. No me extraña, puesto que si deben permanecer encerrados en esos nidos de golondrina durante toda la noche, tendrían muy buen apetito por la mañana. ¿Y con qué satisfacerlo abundantemente? No necesitan, como los borgoñones, andar con la espalda desnuda para matar el hambre. Se visten como condes y comen igual que abades. Tanto mejor para ellos. ¿Y por qué no entráis al servicio de ese cuerpo joven? Me atrevo a decir que vuestro tío podría, tan pronto se produzca una vacante, dárosla, y entre nosotros también yo tengo cierto interés y podría seros de alguna utilidad. Supongo que sabréis andar a caballo con tanta habilidad como tirar al arco. Nuestra familia da los mejores jinetes que hayan puesto el pie en un estribo, y, a decir verdad, no sé por qué no he de aceptar vuestro amable ofrecimiento. Sin embargo, comprendéis, la comida y el vestido son necesarios, pero en mi caso pienso en el honor, en el porvenir, en los bravos hechos de armas. Vuestro rey Luis, a quien Dios bendiga, pues es amigo y aliado de Escocia, se limita a permanecer en el castillo o a cabalgar de una ciudad fortificada a la otra. Gana ciudades y provincias mediante embajadas políticas y no por las armas. Soy de la misma opinión de los Douglas, que estaban siempre en campaña, pues preferían oír el canto de la alondra al chillido del ratón. Joven, no juzguéis con tanta ligereza los actos de los soberanos. Luis trata de ahorrar la sangre de sus súbditos, pero no cuida la propia. En Monterrey demostró ser un hombre valiente. Bah, eso sucedió hace 12 años por lo menos. Me gustaría seguir a un jefe que conservara su honor tan brillante como su escudo y que siempre se lanzara el primero en medio de la batalla. ¿Por qué no os quedáis en Bruselas con el duque de Borgoña? Él os hubiera proporcionado la oportunidad de romperos los huesos todos los días, y si ésta faltara es posible que se hubiese tomado él mismo el trabajo, sobre todo al saber que habíais apaleado a su guardabosque. Es muy cierto, por desgracia, se ha cerrado esa puerta. No faltan, sin embargo, quienes desafiarían al mismo diablo y con ellos los jóvenes alocados podrán encontrar empleo. ¿Qué pensáis, por ejemplo, de Guillermo de la Marck? ¿Qué? ¿Servir al barbudo, al jabalí de las Ardenas, un capitán de ladrones y asesinos capaz de quitarle la vida a un hombre por el valor de su casaca y que asesina a sacerdotes y peregrinos como si fueran otros tantos caballeros y soldados? Equivaldría a manchar para siempre el escudo de mis antepasados. Bueno, joven arrebatado, si consideráis al jabalí demasiado inescrupuloso, ¿por qué no seguir al joven duque de Gueldres? Antes seguiría el mismo diablo, hablando en confianza. Ya no puede seguir en la tierra, el infierno clama por él. Dicen que tiene prisionero a su propio padre y que ha llegado a golpearlo. ¿Podéis creer semejante cosa? Maese Pedro
pareció algo desconcertado por el franco horror con que el escocés hablaba de la ingratitud filial y respondió: «Vos ignoráis, joven, cuán pronto dejan de regir las leyes de la sangre entre las personas de elevada alcurnia», y, abandonando el tono sentimental, agregó jovialmente: «Además, si el duque ha pegado a su padre, os puedo asegurar que su padre lo habrá castigado a él en varias oportunidades». «Me extraña oíros hablar de ese modo», repuso el escocés exaltado. «Un hombre que peina canas debería ser más discreto en estos asuntos. Si el anciano duque castigó a su hijo en la infancia, no debe haberlo castigado lo suficiente. Mejor lo hubiera muerto a azotes y no dejarlo vivir para vergüenza del mundo cristiano, de que monstruo semejante haya sido bautizado. A este paso y dada la forma como juzgáis los caracteres de príncipes y jefes, pienso que sería mejor que os hicieseis vos mismo capitán. ¿Dónde vais a encontrar un capitán digno de mandaros?» «Os reís de mí, maese Pedro», repuso el joven de buen humor, «y tal vez tengáis razón, pero hasta ahora no habéis nombrado a un hombre intrépido que comanda no lejos de aquí un cuerpo de excelente tropa, en la cual un joven puede servir con orgullo». «No adivino a quién os referís, pues a uno que oscila entre dos imanes, como el féretro de Mahoma, a quien Dios maldiga, que no puede llamarse francés ni borgoñón, pero sabe mantener el equilibrio entre ambos y hace que ambos lo teman y le sirvan, tan grandes príncipes como son». «A pesar de todo, no alcanzo a comprender quién es», respondió maese Pedro pensativo. «¿Quién otro podía ser sino el noble Luis de Luxemburgo, conde de San Paul, gran condestable de Francia? Él se sostiene con su pequeño pero valiente ejército y mantiene su cabeza tan alta como el rey Luis XI o el duque Carlos, conservando el equilibrio entre ambos, como el muchacho que se mantiene en medio de un sube y baja, mientras otros dos se columpian en los extremos». «Sin embargo, es él que está más en peligro de los tres», observó maese Pedro, «y tenedlo presente, joven amigo, vos que condenáis con tanta severidad el robo, ¿no sabéis que vuestro conde de San Paul fue el primero que dio el ejemplo de quemar los campos durante la guerra, y que después de la vergonzosa devastación las ciudades y aldeas abiertas que no podían ofrecer resistencia eran destruidas? Ah, si es como decís, tendré que empezar a creer que ninguno de esos grandes hombres es mejor que el otro, y que elegir entre ellos equivale a elegir el árbol para ahorcarse. Pero ese conde de San Paul, ese condestable, ha logrado apoderarse de la ciudad que lleva el nombre de mi glorioso santo y patrono, San Quintín. Aquí se santiguó, y pienso que si residiera en ella, mi santo patrono miraría por mí, pues no tiene que atender a tantos individuos de su nombre como vuestros santos predilectos, aunque deduzco que tiene que haberse olvidado del pobre Quintín. Durward, su ahijado espiritual, puesto que me deja un día sin comer, me abandona la mañana siguiente a la protección de San Julián y a la casual hospitalidad de un extraño, conseguida merced a un baño en el renombrado río Cher, o uno de sus tributarios. No blasfeméis de los santos, mi joven amigo. San Julián es el fiel patrono de los viajeros, y tal vez el bendito San Quintín ha hecho por vos más y mejor que lo que imagináis». Mientras hablaba se abrió la puerta y entró una niña que no tendría más de 15 años, llevando una compotera cubierta con una servilleta de damasco, en la que había de esas ciruelas secas que han dado forma a Tours, y una copa de metal cincelado con ese arte que hiciera famosos a los plateros de aquellas ciudades de muchos años atrás, pues superaban a los de los otros pueblos de Francia y hasta a los de la metrópoli. La forma de la copa era tan artística que Durward no reparó mayormente si estaba cincelada en plata o, como la que tenía delante, en otra aleación más baja, pero tan bien bruñida que parecía de un metal más fino. Mas fue la presencia de la niña que atendía ese servicio lo que atrajo la atención de Durward, con preferencia a los pequeños menesteres a que ella se dedicaba. No tardó en descubrir que una profusión de cabello ensortijado y negro, peinado en la misma forma que lo hacían las doncellas de Escocia, sin más adorno que una guirnalda de hojas de hiedra entretejidas, formaba marco alrededor de un rostro que, por sus rasgos regulares, sus ojos oscuros y la expresión melancólica, tenía mucho de Melpómene, aun cuando el brillo de sus mejillas, su sonrisa de inteligencia y su mirada picaresca demostraban que la alegría no era extraña a tan interesante fisonomía, aunque pudiera no ser su expresión habitual.
Quintín llegó a pensar que circunstancias aflictivas eran las únicas culpables de que un semblante tan joven y encantador estuviera más serio que lo que corresponde a una belleza temprana, y como la imaginación romántica de los jóvenes es propensa a sacar conclusiones de los más ligeros indicios, fue para él fácil deducir de lo que viene a continuación, que la suerte de esta hermosa visión estaba ligada al silencio y al misterio. —¿Qué ocurre, Jacobina? —preguntó maese Pedro cuando la joven entró en la habitación. —¿A qué se debe esto? ¿No saben que cualquiera que la señora Petra traiga cuanto necesito? —Pardiez, ¿es que se considera acaso demasiado buena para servirme? Mi tía está algo indispuesta —se apresuró a responder la joven con respetuoso acento—, y por eso no sale de su habitación. —Supongo que está sola —repuso maese Pedro con cierto tono zumbón—. Soy perro viejo y no he de aceptar como excusa supuestas enfermedades. Jacobina se puso pálida y hasta vaciló al oír la respuesta de maese Pedro, pues debe tenerse en cuenta que las palabras de éste, en todo momento duras, cáusticas y desagradables, tenían al expresar ira o sospechas, un tono al mismo tiempo siniestro y amenazador. La caballeresca galantería del montañés de Durbar se despertó al instante e hizo que se apresurara a acercarse a la joven y la aliviase del peso que llevaba, y que ella tímidamente le cedió mientras con mirada temerosa e inquieta seguía los gestos del iracundo anciano. No era fácil resistir la implorante expresión de aquellas miradas, y maese Pedro continuó hablando, no sólo en un tono más amable, sino con toda la dulzura y suavidad que podía tener en sus palabras. No te culpo a ti, Jacobina, y eres demasiado joven para hacer lo que es sensible pensar que habrás de ser algún día, es decir, falsa y pérfida como todas las de tu sexo. Ningún hombre llegó jamás a la edad viril sin haber tenido oportunidad de conoceros a todas, y aquí hay un caballero escocés que te dirá lo mismo. Jacobina miró por un instante al joven extranjero como si lo hiciera solo por obedecer a maese Pedro, pero la mirada, a pesar de ser tan rápida, resultó para Durbar un patético llamado en la que se le pedía ayuda y simpatía, y con la presteza que dictan los sentimientos de la juventud y la veneración romántica hacia el sexo femenino que se le imponía a su educación, repuso secamente que arrojaría el guante a cualquiera de su misma condición y edad que osara decir que rasgos como los que él contemplaba en ese momento pudieran estar animados por algo que no fuera el alma más pura y sincera. La joven se puso mortalmente pálida y lanzó una mirada temerosa a maese Pedro, pero éste parecía hallar en las bravatas del joven escocés motivo para risa, más de burla que de aplauso. Quintín, cuyos segundos impulsos rectificaban por lo común a los primeros, aunque a veces cuando estos ya habían sido expresados, se arrepintió profundamente de haber pronunciado palabras que podrían ser interpretadas como una fanfarronada en presencia de un anciano de costumbres pacíficas, y, como penitencia justa, resolvió someterse pacientemente al ridículo en que había incurrido. Coloreadas por el rubor sus mejillas, ofreció a maese Pedro la bandeja y la copa con una humildad que trataba de disimular con su sonrisa. Sois un joven alocado, y sabéis tan poco de mujeres como de príncipes, cuyos corazones, mientras decía esto, devotamente la señal de la cruz, tiene Dios en su diestra. —¿Quién tiene entonces lo de las mujeres? —preguntó Quintín, dispuesto a no dejarse dominar por el tono de superioridad de aquel anciano extraordinario, cuyos modales orgullosos y despreciativos ejercían sobre él una influencia que lo avergonzaba. —Me temo que tengáis que formular a otro esta pregunta —repuso con serenidad maese Pedro. Puesta una nueva contrariedad para Quintín, que sin embargo no alcanzó a confundirlo. Es evidente, se dijo, que la diferencia con que trato a este anciano de Tours no proviene solamente de la obligación miserable que impone un almuerzo, por bueno y abundante que haya sido. Los perros y los halcones se apegan a quienes los mantienen, pero con el hombre es preciso tener bondad si se le quiere atraer con los lazos del cariño y de la gratitud. Este personaje es sencillamente extraordinario y esta encantadora visión, que pronto se desvanecerá, es imposible que pertenezca a este lugar, y hasta que tenga relación alguna con ese comerciante acopiador de dinero que parece ejercer, no obstante, cierta autoridad sobre ella, como seguramente le ejercerá sobre todos aquellos a quienes la casualidad aproxima a su pequeño círculo.
Es extraño que estos flamencos y franceses den tanta importancia a la riqueza, que indudablemente no la merece, y este anciano mercader piensa con seguridad que la tolerancia que demuestro por sus años es motivada por su dinero, siendo yo un caballero escocés de sangre ilustre y noble, y él un comerciante de Tours.